Impedimentos para la inscripción de candidatos a elección popular es el tema de hoy que vamos a tratar junto a Roy Mendoza, abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Lisette. Un gusto de estar con ustedes y con todo tu público que sigue este canal. Un gusto también tenerlo en el programa. Coméntenos, por favor, cuáles son los impedimentos que existen actualmente en la ley, ¿no?, para que una persona pueda postularse como candidato. Bueno, existen impedimentos a nivel constitucional y a nivel legal, ¿no? Recordemos que el derecho de participación política en su dimensión pasiva, es decir, la de participar, la de poder ser elegido, es un derecho fundamental. Ajá. Pero como derecho fundamental también no es un derecho absoluto, de modo que nuestro ordenamiento jurídico introduce algunas restricciones, ¿no? Salvaguardando algunos principios. Por ejemplo, el artículo 33 de nuestra Constitución señala que se suspende la ciudadanía por condenas privativas de la libertad, ¿no? Es decir, que el juez penal, una vez que haya realizado un proceso penal, va a dictaminar también la inhabilitación de los derechos políticos, con lo cual, si una persona tiene una sentencia condenatoria privativa de la libertad, acompañada de una inhabilitación, entonces no podría postular. Una inhabilitación por parte del Congreso de la República, que está previsto en el artículo 100 de la Constitución, también sería una causal para restringir la participación política. O la declaración de interdicción de una persona, ¿no? Es decir, una persona que no se encuentra en sus cinco sentidos, ¿no?, que no tiene capacidad de decidir y que el juez haya declarado su interdicción, tampoco podría participar. Adicionalmente a esto, y en el nivel constitucional, tenemos el artículo 34A, que recientemente en el año 2020 se introdujo, ¿no? El artículo 34A prohíbe la participación de personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos, es decir, delitos cuyo resultado se ha previsto, se ha querido, ¿no? Delitos dolosos, ya sea en calidad de autores o cómplices, de tal forma que las personas que hayan tenido o hayan recibido una sentencia condenatoria por delito doloso en primera instancia están prohibidas también de participar, ¿no? Asimismo, en el nivel legal, ¿no?, a través de las leyes, también se han introducido restricciones a la participación política. Una de esas leyes fue, por ejemplo, la 3717, que se promulgó en enero del 2018, donde señalaba que las personas condenadas por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual y corrupción de funcionarios, también verían impedidas de postular. Pero a diferencia de lo que sucede con el 33 de la Constitución, acá en esta ley señalaba algo más, que ¿Cuál? aun cuando hayan sido rehabilitadas estas personas, es decir, aun cuando hayan cumplido su condena y que el juez las haya rehabilitado, igual seguían impedidas de postular. Esta ley fue objeto de una acción de inconstitucionalidad en el 2018. 18. Y no llegó a aplicarse, ¿no? Exacto, porque el Código Procesal Constitucional exige que para que una ley sea declarada inconstitucional se requieren 5 votos, 5 votos. Esa norma alcanzó 4 votos. Y en el 2020 se plantea una inconstitucionalidad en el extremo de los condenados por terrorismo y apología al terrorismo. Y el Tribunal Constitucional en la sentencia 370-2020 ha declarado inconstitucional la norma, es decir, ha alcanzado los 5 votos. Claro que acá se presentan algunas cosas no poco claras, porque los demandantes lo que ellos exigen es respecto a este extremo, ¿no?, de los condenados por terrorismo y apología al terrorismo, aun cuando hubieran sido rehabilitados. Pero el tribunal deja entender, al declarar inconstitucional ese extremo, ¿no?, abre la puerta también para los delitos de tráfico ilícito de drogas y violación de la libertad sexual, ¿no?, con lo cual esas personas condenadas, si han sido rehabilitadas, ¿no?, si han sido rehabilitadas, podrían participar en Claro, procesos electorales.
Es que ellos, doctor, ellos se basaron en un principio y estamos hablando del principio de resocialización. ¿A qué se refiere ese principio? Porque por ese principio es que ellos no han hecho valer esta ley. ¿Nos podría comentar, por favor? La resocialización es un principio, ¿no?, según el cual el condenado adquiere cierta situación en la que ya ha expurgado su condena, ha cumplido con reparar el daño a través del pago de las reparaciones civiles, ¿no?, y que ha reflexionado acerca de su conducta y el daño que ha ocasionado, ¿no? Entonces, evaluando esas situaciones, se dice que la persona es resocializada, puede reinsertarse en la sociedad y realizar y continuar su vida normalmente. Eso es el principio de resocialización. Entonces, sí, es cierto, en la sentencia el Tribunal Constitucional menciona que esta frase, y aun cuando hubieran sido rehabilitadas, colisiona con el principio de resocialización y por tanto es inconstitucional. Claro, ahora si le hago un ejemplo con un país vecino, si nos trasladamos a Ecuador, ya ahora estos mismos delitos, estas mismas condenas, se podría decir así, en tal caso ellos ya no podrían ejercer ese cargo, ¿no? Ahí ya no se basaron en el principio de resocialización que usted justamente está hablando, ¿no? Resocialización, ya no se refiere a ese campo. ¿Por qué ahí en ese país específicamente ya no se puede ejercer cargo público si tienen estas condenas? Es una ponderación de derechos, ¿no?, que realizan los tribunales. En nuestro caso, el Tribunal Constitucional pondera derechos, es decir, el principio de resocialización, el derecho de participación política. Recuerden que el Estado tiene mandatos expresos no solamente en la Constitución, sino también en normas y tratados internacionales, sobre los cuales señala de que las restricciones a los derechos fundamentales, como es el caso de la participación política, deben ser restricciones ponderadas, no deben ser restricciones razonables. Entonces, el juzgador peruano considera de que esta restricción es un impedimento absoluto, ¿no?, es una imposición de una muerte civil a la persona. Y en el derecho constitucional o en el Estado constitucional de derecho que nosotros tenemos, no pueden albergarse absolutismos, ¿no? De tal forma que si una persona, luego de haber purgado una condena, luego de haber reparado el daño ocasionado, se resocializa, entonces está habilitado para poder participar, ¿no? Y eso no lo considera o no lo evalúa otros juzgadores u otros ordenamientos, ¿no? Por ejemplo, en España, los que colaboraron con ETA en su momento participan en elecciones, ¿no? Claro. Entonces, es Ahora, dependiendo de los ordenamientos jurídicos, ¿no?, y del juzgador también que evalúa y pondera los derechos. Ahora vayamos, doctor, a la Comisión de Constitución, que precisamente ha aprobado este año una reforma constitucional al respecto, donde están impedidos de postular hasta 10 años. Y ahí se han referido, por ejemplo, apología al terrorismo, tráfico de drogas, violación, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, entre otras. ¿Nos podría explicar un poco más con respecto a lo que se ha referido esta comisión? Claro, o sea, lo que hace la comisión es dar un tiempo adicional, un tiempo adicional. Ya purgué la condena, ya pagué o ya reparé los daños ocasionados, pero ahora va a haber un lapso de 10 años, según la propuesta, de 10 años, para evaluar la resocialización. Lo que se critica acá mucho es si la persona condenada por estos delitos, que evidentemente son graves, ha alcanzado la resocialización o no, ¿no? Y parte de la responsabilidad es por parte del Estado por el diseño penitenciario que tenemos, ¿no? De tal forma que se dice que la persona, aun cuando haya cumplido la condena, aun cuando haya cumplido con la reparación, no ha alcanzado la resocialización. Es decir, no ha interiorizado la responsabilidad sobre su conducta, ¿no? Y tendría que pasar un periodo adicional después de haber sido rehabilitado para que pueda postular, ¿no? Es una salida intermedia, ¿no? Es una salida intermedia porque lo otro sería una muerte civil, ¿no? O sea, determinar
que en adelante la persona no pueda participar políticamente en el país. Ujú. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo le agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Lisset, y a disposición en otra nueva oportunidad. Buen día.